pues como hemos, ¿cómo se dice? Anticipado. Hablaré de El cuento de la criada, que ya, como bien has dicho, está disponible en HBO y en Autopista de la Información, como no, se puede encontrar de muchas maneras, pero bueno, de manera legal la podemos ver en el servicio de streaming de HBO. Entonces, voy a hablar de la serie porque, y esto es muy poco conocido, también se hizo una película en 1990, malísima, o al menos, bueno, lo descubrí en un artículo de Increíblemente del Mundo, que me lo encontré de casualidad y dije, coño, a pesar que sea del mundo le voy a echar un ojo. Y que, que decía, bueno, a ver, es el mundo, no hagamos mucho caso. Pero venía a decir algo así como que realmente fue una película que ya no se pretendió ni siquiera que tuviera el éxito comercial y que como que a lo mejor fue un poco adelantado en su tiempo adaptar a la película, o sea, el libro en los 90, ¿sabes? En los 90 como que estaba como muy reciente el libro y la sociedad no estaba preparada para tratar estos temas de una manera más, digamos, audiovisual y demás. Pero bueno, por lo que me he informado un poco después también es que la peli es malilla. A pesar del equipo que trabajó, porque, quiero decir, tenemos a actores como Robert Duvall o a Elizabeth McGovern, que nos puede... McGovern, perdón, que nos puede sonar de Downton Abbey o de Eras una vez en América. Y el director, de hecho, ganó un Oscar es Volker Schröndorff. Lo siento, los alemanes tienen nombres extraños, me cuesta pronunciarlo. Que ganó un Oscar y la Palma de Oro por la película del tambor de Ojalata. Quiero decir que a pesar de que esta película tenía un equipo detrás medianamente decente, no salió nada bueno. De hecho, incluso la he visto tildada de telefilm erótico. Pero bueno. Al lío que vamos. El cuento de la criada es una serie de televisión estadounidense basada en la novela de 1985 del mismo nombre por Margaret Atwood. Esta película, o sea, perdón, voy a empezar primero hablando un poco del libro, en plan, de la historia en la que está basada. Se basó Margaret Atwood, la autora del libro, en 1984, la novela de Orwell, y de hecho la empezó a escribir en el 84 mismamente. Y entonces, quería hablar un poco de la serie, dado que me parece que es una muy buena distopía, que está muy bien construida. Y venimos a una época en la que las distopías, sobre todo la distopía adolescente, ha ganado muchísima atracción y muchísimo foco, y parece que todas las películas tenían que ser distopías, hasta hace no mucho. Y bueno, con mayor y menor éxito. Incluso las de más éxito comercial tampoco tuvieran mucho trasfondo y demás. No sé, se me ocurren cosas como los Juegos del Hambre y demás, que bueno, ahí están. Y en medio de todo esto, se decide hacer la versión, que además me parece que esto funciona mucho mejor como serie que como película, del cuento de la criada. Pretendía ser Margaret Atwood, que por lo que tengo entendido del libro está considerado como, o sea, un librazo, no sé decir obra maestra, a lo mejor me estoy exagerando un poco, pero como una muy buena novela. Quiero decir, se estudia y demás, ¿no? Es un libro que, bueno, yo no lo conocía anteriormente y la verdad me parece que el vasto público no es un libro que tenga en la mente como podemos tener otros como El Señor de los Anillos y demás. Pero es un buen libro, y un buen libro que los críticos lo tenían en muy buena estima y que se lleva estudiando un tiempo. Entonces, ¿qué aporta esta señora con su historia? Su pretensión, al menos en un principio, pretendía, inspirándose en novelas como 1964, dar una perspectiva femenina al tema de la distopía. Porque veía como que los libros que trataban este tema, hasta entonces, pecaban de ser... Tampoco dice machistas, pero sí de estar desde una perspectiva siempre masculina y las mujeres siempre teniendo un rol o pasivo o secundario en cualquier caso, ¿no? Pone el ejemplo de 1984, que tenemos la figura de la mujer del prota y del amante del prota. Entonces, en medio de todo esto decide hacer una distopía desde un punto de vista femenino. Entonces, de la historia simplemente voy a dar las pinceladas principales de qué va. Tampoco me quiero meter mucho en la historia en sí, porque creo que prefiero hablar después un poco de los temas que trata. Y además, hasta ahora solo he visto de la serie la primera temporada, a pesar de que ya está empezando a salir ahora la segunda, ya han salido varios capítulos, no sé cuántos llevan. Y básicamente esta novela se ambienta en... Es lo que podríamos decir un futuro cercano. Es lo que se... Por contrario a la ciencia ficción, esto es lo que se llama la ficción especulativa, que se diferencia de que en la ciencia ficción tenemos cosas que están fuera de nuestro alcance tecnológicamente y demás.
Mientras que en esto, que sería una ficción especulativa, tenemos eso, pues una ficción que con la tecnología y los medios que tenemos ahora mismo especula sobre cómo puede ser el futuro medio cercano, o sea, a un tiro de piedra, porque Sí, eso... Sí. Sí, no, y un breve comentario, que eso se está poniendo muy de moda ahora. De hecho, el futurismo del que se está haciendo en gran medida hoy en día, no todo, se siguen haciendo películas que hablan de cosas que van a pasar dentro de a tomar por saco, pero se está haciendo cada vez más eso, historias de futuros más cercanos. Eso, de hecho, Black Mirror es un poco eso. Correcto. Black Mirror sí que entra un poco más en la ciencia ficción porque tenemos una tecnología más avanzada que la que tenemos, pero hay capítulos que son... no pretenden ser un futuro utópico o horizonte inalcanzable, sino pretenden ser pasado mañana, ¿sabes? Sí, que en plan... es una especulación de hacia dónde podemos ir. Sí, un tiro de piedra de hacia dónde podemos tirar, ¿no? Sí. Sí, no, y realmente Black Mirror me parece una serie que viene a cuento, ¿no? Con todo esto. Black Mirror tiene una perspectiva más de la tecnología, mientras que Margaret Atwood pone sobre la mesa una historia más, digamos, eso, desde el punto de vista social, feminista, por supuesto, pero yo creo que también entra en otros temas que vienen a cuento hoy, ¿no? Y más sobre todo en la América actual. Entonces, muy rápidamente pasamos sobre el elenco. Tenemos como protagonista a Elizabeth Moss, que yo... A lo mejor la conocemos de más, pero a mí me suena sobre todo de Mad Men. Joseph Fiennes, que yo solo lo conozco de aquí, lo siento por él. Yvonne Strahovski. Qué gente con qué nombres. Yvonne Strahovski, espero haberlo dicho medianamente bien, que a mí me suena de Joe Frankenstein, solo aparte de esta, y por lo que está también la del Depredador, de la que hablasteis en el podcast anterior, aunque no estoy yo muy al tanto de esta. Y nada más, yo realmente no conozco... Ah, sí, perdona, y está Max Minghella, que hablamos hace 2 podcasts, puede ser de él, por estar en la red social, de la que hemos hablado antes. Y me parece muy Entonces, mal la verdad es un caso... que no conozcas a Joseph Fiennes de más cosas. Pues no, ahora no... O sea, he estado mirando y sí, hay alguna cosa que he visto de él, como, no sé... Shakespeare in Love. Shakespeare in Love, justo. Pero yo la verdad no me suena, porque la de Shakespeare in Love no es una peli que tenga en la cabeza, ¿sabes? Cuando lo he visto es como el típico que dices, me suena la cara, pero no caigo ni de coña en bueno, quién es este señor. Yo me alegro que haya encontrado un papel bueno, porque si algunos recuerdan el momento en el que se terminó Perdidos, apareció una serie que decían que iba a ser la sucesora de Perdidos, que fue Flash Forward. Que no sé si... no me suena de nada, lo estoy viendo ahora aquí. Si llegasteis a ver alguno. No, yo sé un poco de qué iba, pero... Sí, yo llegué a ver 3 capítulos. Iba de que el tiempo se paraba durante 30 segundos en todo el planeta y nadie sabía por qué. Y luego en una grabación... que había algunos que veían el futuro. Y por claro, eso en se esos llamaba 30... Flash Forward. No. En esos 30 segundos que el tiempo se paró, la gente veía su futuro. Eso. Pues ni idea. Aunque ahora acabo de ver de qué cojones me suena este señor, y es de American Horror Story Asylum. La temporada del psiquiátrico. Sí, que también a lo mejor no suena, pero bueno. Acabo de descubrir de qué me sonaba la cara de este pobre hombre. Y bueno, metiéndonos ya en... Menos, me da pena cuando es un actor que no conozco de nada, o que me suena, pero no de mucho, ¿sabes? Siempre me gusta decir cosas bonitas de la gente y cuando no puedes te da un poquillo de cosa. Pero bueno, básicamente está en un futuro cercano en el que la tasa de natalidad cae en picado, entonces cada vez nacen menos niños y en este, digamos, clima de baja natalidad surge al poder en América la República de Gilead, que básicamente es una teocracia. Esto quiere decir que el método de gobierno está basado directamente en la religión, en una rama concreta del cristianismo, y tras una guerra civil se alzan con el poder y básicamente imponen un estado autoritario en el cual fuerzan a las mujeres a tener un papel que tuvieron hace tiempo, ¿no? En plan, vuelven a ser simplemente un complemento y no pueden tener propiedades, no pueden tener dinero, no pueden estudiar, no pueden hacer nada. Aparte de esto, las que son fértiles las esclavizan de tal manera que se vuelven lo que son las criadas, las handmaid, que
que las cogen, las instruyen para que sean básicamente criaderos humanos, o sea, incubadoras humanas, simplemente las quieren para que tengan hijos y nada más, se las dan a los hombres pudientes, digamos a los hombres pudientes, para que ellos las fecunden y así tengan sus hijos. Después tenemos por otro lado las que se llaman las mujeres, o sea, las mujeres, las wives, digamos, las mujeres en el sentido de Esposas. marido y mujeres o esposas, que son las mujeres de los hombres ricos, que casi todas son estériles. Después tenemos las econo wives, que eso me hace mucha gracia, o las econo esposas, que son las mujeres no fértiles de los hombres pobres. Tenemos las martas, que son criadas, básicamente. Y luego tenemos las tías, que son las encargadas de instruir a las criadas. Entonces, en todo este clima, básicamente todo está súper ritualizado como para intentar justificar todo esto, pero básicamente... Y de hecho, el ritual que tienen, digamos, para fecundar es súper fuerte porque la mujer está allí presente y tiene que básicamente el marido violar a la handmaid, a la criada. O sea, la criada se pone entre la mujer y el hombre... Y tienen sexo ahí la otra en medio, o sea que es una cosa bastante fuerte y está todo como súper ritualizado. Entonces, además también se deja entrever que aparte de esta baja tasa de natalidad ha habido alguna especie de desastre ecológico que ha hecho que haya unas tierras que están completamente contaminadas y allí es donde básicamente, en vez de condenarte a muerte, pues te mandan allí. Básicamente cuando quieren deshacerse de ti, porque obviamente en este régimen no se tolera ningún tipo de sexualidad que no sea la heterosexual. El tema de las razas también está un poquillo cogido por los pelos. Ningún tipo de disidencias y ningún tipo de adulterio. Todo esto está súper castigado y si antes de este régimen sabían que eras alguna de estas cosas, ya podías haber corrido porque si no acababas en los campos. Salvo que fueras fértil, una mujer fértil, que entonces a lo mejor te condenaban a ser criada. Te mandaban a los campos estos tóxicos a morir recogiendo restos radiactivos. Y nada, en todo este clima básicamente la historia va de nuestra querida Offred, que a todo esto a las mujeres le cambian el nombre para perder su nombre real y pasarse a llamarse Off y el nombre del su nuevo dueño. Por eso Offred es porque es de Fred. Creo que de hecho en español, que de hecho cuando lo estaba viendo los subtítulos me confundía bastante porque veía que le llamaban Offred y leías Defred y hasta que no te lo explican un poco y no lo pillas no te das cuenta de por qué. Pero yo tardé 4 capítulos creo en pillar. Sí, yo también tardé más de lo que me gustaría admitir en darme cuenta, ¿eh? Y básicamente esto, esta mujer, nuestra protagonista Offred, antes de que sucediera todo esto, era una mujer normal, que estaba casada con un señor que en la serie es negro, en la peli creo que, o sea, en el libro creo que también, pero que había tenido una mujer anteriormente, y tuvieron una niña. Entonces, cuando empieza todo este régimen intentan escapar, pero no lo consiguen, entonces matan al marido, la niña desaparece y ella la condenan a ser criada. Y entonces la serie va un poco de su vida y de cómo lo que intenta ella es, pues en un principio escapar, en general sobrevivir simplemente con la esperanza casi real de recuperar a su hija o de volverla a ver. Entonces no voy a entrar en nada más, no quiero entrar en nada más de lo que es la historia, porque a partir de aquí ya sería un poco destripe. Y voy a empezar a hablar un poco de por qué me parece muy interesante y por qué me parece que es una distopía muy bien construida y que viene muy a cuento hoy en día. Primero tenemos obviamente la perspectiva feminista o femenina, como le queramos decir, que nos pone encima de la mesa. Y de obviamente esto es una exageración, o es una cosa que no es lo que está sucediendo ahora, pero que nos puede hacer pensar del papel de la mujer en la sociedad, que esto nunca viene mal. Y también nos entra mucho en el tema del progreso, de cómo, sobre todo en nuestra sociedad occidental, tenemos el tema del progreso como un hecho, como algo que sucede y de cómo todo siempre va mejor, de cómo todo... Y es una cosa como que estamos muy convencidos, la tenemos muy interiorizada, de que todo va mejor siempre, de que socialmente siempre tenemos más derechos, siempre las cosas van a mejor, etcétera, etcétera, y siempre conseguimos más igualdad y que todo vaya mejor. Y esto nos pone encima de la mesa una perspectiva muy posible y que yo realmente creo que no a tan gran medida como sucede en esta serie, pero que está pasando, de que hoy en día estamos perdiendo según qué derechos. Hoy en día la situación parece que va mejor, pero realmente va mejor y de que tenemos que ser conscientes de que en cualquier momento, si hay una desestabilización económico-política, puede haber una regresión, que es una cosa como que eso. En Occidente tenemos muy interiorizado el tema de que todo va siempre a mejor y de que siempre estamos yendo hacia bien, pero que esto puede pasar, o sea... Sí, en Occidente es mucho más complicado que pase porque tenemos más estabilidad económica y demás,
pero en Oriente Medio ha pasado. Cosas como las que hablábamos el otro día, la del pan de la guerra o la de Persépolis, que hablamos hace unos podcasts. Tratan un poco de cómo una sociedad que era bastante abierta y demás, y que estaba pues a la orden del día en términos de derechos, se revierte. Y esto también está muy a la orden del día con cosas como la victoria de Trump en Estados Unidos, ¿no? Y de cómo una cosa que parecía inverosímil ha sucedido. Y yo creo que eso son un poco las cosas que nos pone encima de la mesa y que yo creo que han hecho muy bien en sacar esta serie justo ahora porque viene súper a cuento. Y yo creo que, además siendo una producción estadounidense, viene muy bien, porque la autora del libro, la Margaret Atwood, de hecho era canadiense, a pesar de que el libro se basa en un futuro Estados Unidos, ella era canadiense. Y nada, yo creo que no tengo mucho más que decir, simplemente eso, que me parece que es una serie que está muy bien hecha. Me parece que, al contrario que esta película que mencioné de 1990, mantiene el diálogo interno, o sea, la perspectiva interna de la narración a través de Offred. Y me parece que es una cosa súper importante porque, o sea, me parece que es una de las cosas fuertes, que aparte de estas cosas que podemos hablar desde el punto de vista social, ¿no? De cómo, pues de estos temas que nos tira a la cara y de una manera bastante gráfica y bastante fuerte. Después la narración está bien, yo creo que el desarrollo de personajes está bien y como ese enfoque tan intimista me parece que es muy interesante y aunque tratara de otra cosa, este mismo enfoque funcionaría genial y le daría para una historia muy buena. Y nada, yo poco más. Si alguien la ha visto algunos capítulos y quiere comentar algo más o añadir, por favor, hacedlo. Pues yo llevo 5 capítulos. Supongo que hoy veré el 6º. Y me está gustando mucho. Porque me mola muchísimo en ciertas escenas, sobre todo en las escenas de sexo, que hay veces que te hacen la comparación. O sea, ya las comparaciones de el pasado con el presente, ya en tema de iluminación ya te pega mucho. Porque te muestra el pasado, entre comillas, como súper luminoso y de repente pasa al presente y es todo muy oscuro. Luego en las escenas de sexo que te muestran... Bueno, es que justo vi hoy una escena de sexo que es súper incómoda en el presente y en el pasado te la enseña la primera vez que estuvieron juntos la protagonista y su marido, que era como súper bonito, súper luminoso todo, y de repente pasa al presente y es todo oscuro y súper incómodo. Me gusta mucho cómo hacen todas estas comparativas. También me llama mucho la atención que cada vez que la protagonista le empieza a pasar algo bueno y tú te vas alegrando, de repente la vida le da una hostia y la vuelve a tirar al suelo, a veces literalmente. Wow. Y tiene esos altibajos que me hacen estar agarrado al sillón y dejar el plato de la cena y mirar la televisión. Y por último, una frase que me ha encantado que dice el comandante Fred, que no es spoiler. Dice: queríamos hacer un mundo mejor. Un mundo mejor no significa mejor para todos. Algunos siempre van a tener un mundo peor. Que me parece una frase acojonante que ya no solo se aplica a la serie, sino que se aplica a hoy en día, a nuestro mundo. Claro. Sí, porque además eso, que bueno, no lo he mencionado, pero lo he dado un poco por supuesto, pero está bien decirlo, que la serie está muy bien hecha, desde el punto de vista, digamos, cinematográfico y demás. Tiene esto que dices tú, cómo tratan el pasado, cómo tratan el presente. La narración me parece cojonuda, cómo van y vienen entre futuro entre el presente y el pasado, y lo hacen de una manera que a mí no me resultó, o sea, no me resultó confusa en el sentido de que me iba enterando, ¿sabes? Estaba en este punto justo que me parece que es muy difícil de conseguir, de que este vaivén de para adelante y para atrás tiene el suficiente intríngulis y el no mostrártelo todo directamente como para mantenerte atento y pendiente, sin que tampoco te deje completamente perdido sin enterarte de nada. No sé si tú te ha pasado esto en los 5 capítulos que llevas. Sí, la única vez que estuve así un poco confundido fue al principio de todo, porque la serie empieza con ellos escapando y luego pasan a ella siendo criada, entonces no sabía si lo de escapar fue antes de ser criada o después, pero luego ya me quedó todo claro. Ya. Y luego eso, una cosa que medio he mencionado antes, pero quería hacer un poquito más de hincapié,
en cómo, dado que la narración está desde el punto de vista de la protagonista, de Offred, como también ella se va volviendo un poco más cara. Quiero decir, Sí. es una cosa muy, muy, muy sutil, pero que vas viendo como... Eso, te vas metiendo en su psique y en lo que le va pasando, en cómo percibe las cosas y cómo la historia, sobre todo cuando hace los saltos atrás adelante, cambia muchísimo cómo está narrada y cómo se ven las cosas. Y eso me parece que está muy bien hecha. Y vedla. Yo creo que es una serie de las que están saliendo ahora que merece la pena ver. Y no sé si la recomendaría a todo el mundo porque es fuerte, pero está bien, merece la pena verla. Yo Pues también. nada, yo... Por mí, si no hay ningún comentario más al respecto, no sé si alguien más la ha visto o no, pero... No, yo la tengo No la he visto, pero... sí. a puntitos de empezar. Pues eso, vedla que me parece que está muy bien. Y ya digo eso. Súper actual, súper contemporánea, súper bien hecha, merece la pena. Y el material en el que se basa también está muy bien. Yo, si no fuera porque soy tan camándula para leer, sería un libro que me leería, porque me parece que esa perspectiva intimista tiene que ser genial para leer. No sé si me buscaría un audiolibro a ver si así me la trago y tal, pero me parece que será interesante. Sí, yo creo que es un tema que está ahora muy de actualidad con todo esto, por ejemplo, aquí en España, con los follones estos de la manada y todo esto, y se ahora habla mucho de que en ciertos tipos de pornografía se fomenta la cultura de la violación, que todo al final gira en torno a lo mismo, ¿no? Que es yo creo, por lo que he entendido de cuando he leído la sinopsis de la serie, parece que hablan de la cosificación de la mujer, ¿no? Es convertir Sí. a la mujer en un instrumento y no en un ser humano cuyo fin es sí mismo, ¿no? Sí, varias veces, O sea, de hecho, varias veces en la serie la chica dice que no son más que úteros con patas. claro. No, No son otra porque cosa. de hecho es lo que son. Quiero decir, no es una exageración. En la No. serie es lo que son las criadas. Entonces está bien porque abre este debate acerca de, pues, o sea, cuando uno ve hay gente que ha llevado ciertas prácticas sexuales y ciertos juegos sexuales al todo lo que engloba una persona y tiene que ver, esto pues se lleva hablando yo creo que desde la antigüedad, o sea, los clásicos ya en el mundo antiguo, en la filosofía ya se hablaba de esto, del sentido de la libertad, que hoy en día parece que cada vez se va asociando peligrosamente cada vez más a un sentido formal. Es decir, si tú decides hacer algo, sea lo que sea y implique lo que implica a ti mismo, si es una decisión libre, tú sigues siendo libre. Pero eso es una idea bastante peligrosa, porque en realidad al final el contenido se acaba convirtiendo en continente. Si tú decides para ti mismo que quieres ser menos libre, tú vas a acabar siendo menos libre también formalmente. O sea, de hecho, hace no mucho se hablaba del problema del racismo en Estados Unidos y tal, y creo que, no sé si aquí offline o online, había comentado, ¿no? De que había negros que estaban a favor de la esclavitud, porque se sentían protegidos. Hostia, no Claro, no sabía yo eso. Sí, había negros que estaban a favor de que... Y menos mal que había gente tipo Abraham Lincoln, que por cierto era del Partido Republicano, y demás, y blancos que dijeron que no, que aquello simple y llanamente no era decente, no estaba bien, que tenían que ser libres en la práctica, es decir, al final el sentido de la libertad tiene que ser algo mínimamente finalista, es decir, que tú en la práctica tienes que tener una autonomía real de ser siempre quien quieras ser, y si no, no eres libre, aunque lo hayas firmado tú mismo en un papel. Y ese es digamos, un poco la idea central de todo esto.